Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender realmente la magnitud de la crisis global en la que nos encontramos este mayo de 2026, tenemos que mirar los hechos de frente con absoluta objetividad. Hoy, en este análisis, vamos a desarmar pieza por pieza una de las reacciones en cadena más impresionantes y complejas de la historia reciente, la Guerra de Oriente Medio de 2025 a 2026. Básicamente, vamos a ver cómo una serie de eventos muy específicos en una región terminó estrangulando la economía del planeta entero. Para que esto sea fácil de seguir, este es nuestro plan. Arrancamos con los antecedentes y la Guerra de los 12 días. De ahí pasamos a la enorme escalada de 2026, el impacto civil, la invasión del Líbano y, para cerrar, la crisis global en Hormuz. Sección 1. La chispa, antecedentes y la Guerra de los 12 días. Todo esto se desmoronó muchísimo más rápido de lo que cualquiera hubiera pensado. O sea, para junio de 2025 ya teníamos la Guerra de los 12 días, que fue básicamente el preludio. 6 meses después, en diciembre, estallan protestas masivas por todo Irán. El gobierno las reprimió durísimo, pero el país quedó al borde del colapso interno. Y el clavo en el ataúd llegó en febrero de 2026. Las negociaciones nucleares en Ginebra simplemente fracasaron porque no hubo acuerdo para desmantelar instalaciones clave. Y claro, cuando la diplomacia falla, los militares entran en escena. Empezamos a ver un despliegue naval gigantesco. Estados Unidos movió una cantidad de fuerza sin precedentes hacia el Golfo, liderada ni más ni menos que por los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS Gerald R. Ford. Era la señal clarísima de que la ventana para charlar se había cerrado por completo. Pasamos a la sección 2, la escalada de 2026, furia épica y rugido de león. Es súper interesante y bastante revelador ver cómo cambia la historia dependiendo de quién la cuente, ¿verdad? El mismo conflicto de esa mañana del 28 de febrero tiene nombres totalmente opuestos. Por un lado, el Pentágono lo llamó Operación Furia Épica y el gobierno israelí Rugido del León. Pero desde el otro lado, Irán bautizó su respuesta como Operación Promesa Verdadera 4 y se refieren a todo este periodo como la Guerra del Ramadán. Ahora bien, ¿qué pasó exactamente ese 28 de febrero? Fue un ataque sorpresa, hipercoordinado entre Estados Unidos e Israel. El objetivo era desmantelar de un solo golpe la capacidad nuclear y balística de Irán. Bombarderos y misiles golpearon los complejos de Fordo, Natanz e Isfahán. Fue una operación quirúrgica, sí, pero absolutamente devastadora. No solo buscaban romper el equipo, buscaban romper la cadena de mando. Y vaya que la rompieron. El colapso en el liderazgo iraní no tuvo precedentes. Bombardearon un complejo en Teherán y acabaron con la vida del líder supremo, Ali Jamenei. Pero no quedó ahí. La lista incluye al ministro de Defensa y al ministro de Inteligencia. Literalmente dejaron al Estado iraní descabezado en cuestión de horas. Sección 3. El costo humanitario. Impacto civil y masacre. 180. Quiero que hagamos una pausa con este número un segundo. 180 personas muertas. En su gran mayoría niñas, estudiantes y maestros. Esto ocurrió tras el bombardeo de la escuela primaria Shaharet Ayebé, en la ciudad de Minab. Era sábado, el primer día de la semana escolar allá. Es una tragedia abrumadora que marca uno de los puntos más oscuros de todo este conflicto. Ante algo así, la comunidad internacional no podía quedarse callada. Organizaciones como Human Rights Watch y expertos de las Naciones Unidas fueron contundentes. Advirtieron que atacar infraestructura no militar, zonas densamente pobladas y, sobre todo, escuelas, apunta directamente a violaciones gravísimas del derecho internacional y posibles crímenes de guerra. Pero aquí entra la desinformación, la famosa niebla de la guerra. En los primeros días nadie quería hacerse cargo. Funcionarios estadounidenses y algunos grupos de oposición negaron todo y empezaron a circular el rumor de que había sido un misil iraní defectuoso. Sin embargo, los hechos son tercos. Semanas después, una investigación oficial del Pentágono tuvo que admitir que sí, que la escuela fue destruida por misiles estadounidenses debido a, y cito textual, un error de inteligencia. Sección 4. El segundo frente. Invasión terrestre del Líbano. Para marzo de 2026, el conflicto ya no se contenía. Se desbordó hacia el Mediterráneo Oriental cuando Israel lanzó una invasión terrestre a gran escala en el sur del Líbano. El objetivo estratégico oficial era crear una zona de defensa avanzada, empujando la línea hasta el río Litani.
Obviamente, esto reactivó instantáneamente una guerra total con Hezbollah. Y la táctica en terreno fue implacable. El propio ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo abiertamente que aplicarían el modelo de Gaza, lo que implicaba una destrucción metódica de la zona fronteriza, y además descartó que los civiles libaneses desplazados pudieran volver a sus casas. A la par, los reportes médicos documentaron ataques letales directos contra ambulancias y paramédicos. Llegados a este punto, con Medio Oriente en llamas, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo nos afectó todo esto al resto del mundo? Y eso nos lleva a nuestra última sección, la quinta, el estrangulamiento global, Hormuz y la crisis global. La respuesta a esa pregunta es que pasamos de una guerra regional a una emergencia planetaria en tiempo récord. Irán jugó su carta geográfica más fuerte, bloqueó el estrecho de Hormuz. Estamos hablando de la arteria energética más importante del planeta. Y no solo cerraron el paso, sino que lanzaron drones y misiles contra refinerías y plantas en Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos, congelando la producción de energía. Imaginen el pánico absoluto en los mercados. De un día para otro, con el anuncio del bloqueo, el precio global del crudo saltó un 7%. Y a medida que las instalaciones ardían y los barcos eran atacados, esa cifra se disparó hasta un brutal 18%. Es un golpe inflacionario directo a la mandíbula de una economía mundial que a duras penas intentaba mantenerse estable. Y el caos logístico es como de película. Unos 150 buques de carga, casi todos petroleros gigantescos, quedaron literalmente atrapados en el Golfo Pérsico. No podían salir por la amenaza constante de minas y drones, provocando un corte en las cadenas de suministro globales de una magnitud que francamente nunca habíamos visto. Lo que nos deja en la situación actual de este mayo de 2026. Estados Unidos lanzó la operación Furia Económica para intentar asfixiar financieramente a Irán. Intentaron mediar la paz a través de Pakistán, pero fracasó estrepitosamente. Y las cosas están tan al límite que la Agencia Internacional de la Energía tuvo que abrir la llave de emergencia y liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas solo para evitar que el mercado colapse por completo. Y así llegamos al final de este análisis. Con operaciones militares en curso, liderazgos destruidos y el estrecho de Hormuz, la gran arteria del mundo, cerrado, nos queda una reflexión inevitable. En un mundo hiperconectado que depende de que haya paz para que los motores sigan funcionando, ¿cuál terminará siendo el verdadero costo de este efecto dominó? Es un panorama que, sin duda, vamos a tener que seguir analizando muy de cerca.